Buenos días, mi nombre es Alexandra Ramírez y este es el video de presentación de la solución al tema de corrupción elegido por el grupo para la materia de ética. Bueno, tratando ya puntualmente el tema de la corrupción, yo creo principalmente que la solución o una de las soluciones viables para el tema de la corrupción es crear familias sanas. Yo no creo que alguien nazca corrupto, considero que son conductas y percepciones de vida que se aprenden y se convierten como imposibles a raíz de la educación, de la experiencia, del pasado y entre otros factores del individuo. Pienso que la familia es el núcleo central de la sociedad y es allí donde se construyen las bases de esa ética que nos encamine a conquistar solidariamente, como habla la autora Cortina en su texto que pudimos leer durante esta materia, con la generación de confianza de unos entre otros. Y la ética es un gran mecanismo que permite y que permitirá construir naciones más saludables sin corrupción. La ética hace que que en las familias se aprendan principios y valores que si son involucrados o que son inculcados al individuo desde pequeños, cuando crezca tiene normas de conducta fijadas en su vida que difícilmente quebrantará. Ahora propongo que se trate desde la familia, porque aunque recibimos una educación escolar, esta en la práctica tan solo debería ser un complemento de la educación, no la educación en sí. Eh, Nuestros modelos a seguir deben ser y deberían ser nuestros padres. Ahora, eh, esto hace que el individuo posiblemente en el futuro, o más bien, posiblemente en el futuro el individuo formará una familia a quien o a quienes les inculcará y les dará el ejemplo que en sus inicios él recibió, los valores, los principios y valores que él recibió, la ausencia de esos mismos valores. Y esto por ende se transmitirá de generación a generación. Y se va transmitiendo ese modo de vida, esa percepción de la cultura, esa percepción de vida de una generación a otro. Si por el contrario hay esa ausencia de valores y principios y existe un ejemplo de sobornar al policía, de vender el voto, de sacar la parabólica del, del vecino, de pegarse al poste de la luz para tener energía eléctrica y por tanto no pagar. Esos actos pequeños que en cierto sentido en el texto de afiliación política trata como esos escala de corrupción o esos tipos de corrupción que serían menores en este caso. Esto hace que haya una tolerancia frente a la corrupción y es el ejemplo que se está recibiendo y por ende que se transmitirá a la siguiente generación. La corrupción se define en este texto de filiación como el abuso de poder para obtener una ganancia privada, donde hay diferentes niveles de corrupción. Ahora, según ese texto de filiación política, y el estudio realizado, las mujeres tienden a estar menos involucradas en hechos de corrupción que los hombres. Y esto por la percepción de la definición que tienen las mujeres acerca del hecho de corrupción y que lo ven no solo como el hecho de un robo de dinero, sino como las acciones que dañan a otros y que hacen daño a una sociedad. Y creo que esto hace parte del instinto maternal que tenemos las mujeres y si precisamente eh, una familia es educada por un hombre y una mujer que perciben la corrupción de esta manera, pues se generaron individuos que perciban la corrupción de esta manera como el daño al otro. Ahora, la corrupción daña muchos, por no decir todas las áreas de la sociedad, la economía, la salud, la vida social, las vías públicas, entre muchas otras cosas que podría dañar, ya que muchas personas, por ejemplo, en el tema de la educación, muchas personas en Colombia no pueden estudiar y hay una ausencia de escolaridad precisamente por escasos recursos. Y la educación en este país, más que un derecho, se convierte en un negocio. Y esto se convierte en un ciclo, porque según este mismo estudio, a menor escolaridad, mayor tolerancia de la corrupción. Y hay menor escolaridad por falta de posibilidades de acceder a la educación. Y eso a causa de la corrupción y las ambiciones egoístas de unos pocos. Ahora, en en la salud ocurre lo mismo, o es más o menos el mismo panorama. Más que un derecho es un negocio. La EPS es quien se supone que debe brindar el servicio, pero internamente es donde más hay corrupción.
específicamente en el caso que trata el texto de diversidad sexual, salud y ciudadanía, donde se exponen los derechos de la población LGTBI, donde se evidencia la corrupción y por tanto el egoísmo de unos pocos, porque no se les brinda precisamente los tratamientos que ellos requieren, se les tratan de manera discriminatoria. Y pues esto es evidente que hay corrupción, y si hay corrupción y donde hay corrupción creo yo que hay individuos faltos de valores y principios, que bajo mi percepción nuestros principios y creencias en son las reglas que rigen nuestra vida, son los fundamentos que alguien tiene, que permite o hace parte de su vida diaria. Y por tanto, si hay estos hechos corruptos es porque hay ausencia de estos fundamentos, o estos fundamentos no están sólidos. Y igual que en la construcción de un edificio, si los fundamentos de una persona no están sólidos, es fácilmente que se derribe y se desplome. Estos fundamentos solo no se forman solo en instituciones, no se forman solamente en la universidad, en la escuela, en el jardín. Creo que estos fundamentos principalmente se forman en la familia, y es allí donde se forman los más profundos y más sólidos, y aquellos que se arraigan de manera profunda en el individuo y que lo rigen por el resto de su vida. Creo que cada uno podría identificar, quien vea este video puede analizarse y darse cuenta que los principios que tiene quien es, gran parte de eso nació y su raíz profunda es su familia. La ausencia paterna, la ausencia materna, la presencia materna, cómo fue educado, qué le dijeron que era correcto, qué le dijeron que era incorrecto, qué le dijeron que no debía ser, que le dijeron que sí debía ser, y todo eso a este punto de la vida, cuando alguien ya es adulto, lo rige todo eso que recibió en casa, más que lo que recibió en una institución, porque es de los padres, nuestros referentes, quienes vamos a seguir el estilo de vida o el camino que ellos nos marcaron. Y por eso propongo que definitivamente es posible tratar el tema de la corrupción, y que la posible solución, una de las muchas, porque sé que también hay que tratar otros ámbitos de la sociedad, es volver al plan original, a familias sanas, llenas de principios y valores, que formen individuos sanos, con principios y valores, y estos a su vez que fomenten sociedades con principios y valores donde la corrupción no sea una opción. Esa es la solución que presento. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.